Imagina así la verdadera historia del programa Apolo. ¿O no lo fue? ¿Fue la misión Apolo un engaño? Si la pregunta es, ¿cómo se oculta una mentira? La respuesta es, con otra mentira. Los extraterrestres Pleyaren que han estado en contacto con Billy Mayer durante varias décadas nos dan detalles sobre el programa Apolo. Contrariamente a muchas teorías conspirativas, ellos nos dicen que la NASA de hecho realizó varios alunizajes exitosos durante el programa de misiones Apolo. Sin embargo, también confirman que el alunizaje del Apolo 11 nunca ocurrió realmente. Este fue el primer engaño de la NASA. Luego nos explican cómo el Apolo 13 no tuvo en realidad un fracaso como la NASA lo presentó al mundo. Este fue el segundo engaño de la NASA. ¿Cómo fue posible perpetrar una mentira a miles de millones de personas realizando estos dos engaños? En este video, nos proponemos a analizar en una línea de tiempo secuencial los acontecimientos que esbozan todo lo que Billy Mayer y los Pleyaren nos han contado a lo largo de los años, así como nuestras propias observaciones y preguntas sobre cómo pudo ocurrir todo. Eso enmarca y da forma a la información que está a punto de recibir. Nuestro objetivo es exponer algunos hechos, junto con algunas pruebas para su consideración. Sin embargo, es muy importante que todos y cada uno de los que vean este video piensen por sí mismos para llegar a la conclusión de si todo esto es posible, o incluso probable, o tal vez incluso cierto. He aquí un resumen de los acontecimientos más destacados de la cronología. 1. Discurso de Kennedy. El 12 de septiembre de 1962, el presidente Kennedy declara que Estados Unidos llegará a la Luna en la década de los 60. 2. Kennedy ha muerto. 22 de noviembre de 1963. El presidente Kennedy fue asesinado en Dallas, Texas. 3. Apolo llega a la Luna. El 21 de diciembre de 1968, el Apolo 8 es la primera de las misiones Apolo en llegar a la Luna y lo hizo en un tiempo récord de 2 días y 20 horas. Este hecho será importante más adelante. 4. Un nuevo presidente. 20 de enero de 1969. Richard Nixon se convierte en presidente de Estados Unidos. 5. Apolo muy cerca de aterrizar en la Luna. El 18 de mayo de 1969, el Apolo 10 voló a la Luna. Se acercó mucho a su superficie con sus módulos lunares, pero no aterrizó allí. La misión fue un éxito. Estos 5 acontecimientos crearon las condiciones previas para que se produjera el engaño del Apolo 11. Billy Mayer, en una entrevista realizada hace algunos años, nos dijo que el Apolo 11 no aterrizó en la Luna. Esto se basa en conversaciones que tuvo con sus amigos extraterrestres, los Pleyaren. Sobre el Apolo 11, tengo algo muy especial para contar. La misión Apolo 11 fue un fraude de principio a fin. No ocurrió en absoluto, es decir, el alunizaje, el vuelo a la Luna, no sucedieron. Todo fue dirigido, preparado y filmado, y posteriormente retransmitido al Centro de Mando Espacial en Houston. Entonces todo fue transmitido, y todos los que fueron parte de ello, fueron engañados por estas películas. Yo tampoco lo sabía antes. Y así el mundo entero también fue engañado. El video de la entrevista de Billy Mayer que acaba de ver, más la información contenida en los informes de contacto y la información disponible públicamente, nos permite deducir cómo se ejecutó el engaño de la NASA del Apolo 11. 6. Antes del despegue del Apolo 11.
Se dice que la NASA había creado un lugar de entrenamiento lunar artificial para los astronautas, una réplica de la superficie lunar donde se suponía que el Apolo 11 iba a aterrizar. Los astronautas se entrenaron en estas instalaciones vistiendo sus trajes espaciales y realizando actividades prácticas. En esta instalación, consiguieron simular la baja gravedad de la Luna, utilizando una especie de cable que se sujetaba a los trajes espaciales, a fin de crear un contrapeso que tiraba de los astronautas hacia arriba, reduciendo así su peso neto lo suficiente como para simular los efectos de la baja gravedad. Una persona de 70 kilogramos sería levantada por los cables con una fuerza de 58 kilogramos, lo que a su vez simularía un peso de solo 11,6 kilogramos. Esto es igual al peso en la Luna. Con este sistema, podrían simular la marcha realizando pequeños saltos, como practicaban en este lugar de entrenamiento. La intención original de utilizar esta instalación de entrenamiento podría haber sido la de descubrir posibles problemas o retos que pudieran surgir cuando se produjera el verdadero paseo por la Luna. Creemos que el presidente Nixon, nervioso ante la posibilidad de que Estados Unidos fracasara en su primer intento de alunizaje, decidió crear un engaño, o simplemente participó en él, para que pareciera que la NASA había logrado alunizar, pero sin conseguirlo realmente. Pero, ¿qué podía haber de malo para que los autores del primer engaño se pusieran tan nerviosos? Ya se había probado que un módulo lunar podía estar en la órbita de la Luna e incluso acercarse a su superficie. Pero había algo que no estaba probado: el aterrizaje. Esa fase de desaceleración del módulo lunar y posterior aterrizaje en la Luna podía acabar en un fallo catastrófico, un choque o incluso que el módulo se hubiera volcado. Cualquiera de las dos situaciones habría sido un fallo catastrófico en el aterrizaje que habría impedido a los astronautas regresar al módulo espacial y volver sanos y salvos a la Tierra. Los Plejaren nos dicen que el grupo que creó este engaño estaba constituido por Wernher von Braun, su ayudante, Ernst Stallinge, y un pequeño grupo, en total 37 personas. Creemos que Nixon no solo estuvo involucrado, sino que promovió el engaño. Fue este pequeño grupo de 37 personas el que hizo todos los preparativos secretos para llevar a cabo el fraude. Los Plejaren no nos dan detalles sobre cómo se hizo la operación. Solo nos dicen que el Apolo 11 nunca aterrizó en la Luna, como oímos decir a Billy Mayer en el video. Pero nuestra conclusión es que los astronautas del Apolo 11 debieron embarcarse en el Saturno V, viajaron realmente a la Luna, realizaron varias órbitas alrededor de ella, sin aterrizar, y luego volvieron. Las palabras claves eran, sin aterrizar. La NASA quería seguridad, un alunizaje garantizado. Pero nunca lo habían hecho antes, y había dos riesgos importantes que podían provocar un fracaso inaceptable. Así que es probable que pensaran que sería más fácil simplemente repetir lo que la misión Apolo 10 ya había logrado antes. El Apolo 11 se propondría repetir en secreto la misión Apolo 10 sin llegar a aterrizar y sin que nadie en el mundo lo supiera, excepto el grupo de los 37. Ni el personal de control de la misión, ni el mundo en general, eran conscientes del engaño, ni ninguno de ellos se dio cuenta de que el Apolo 11 nunca llegó a aterrizar. Todo el mundo fue testigo de cómo los tres astronautas subieron al cohete Saturno V, despegaron para volar hacia el espacio, enviaron transmisiones desde la Luna y regresaron en la cápsula, amarizando en el océano. Fue un acontecimiento mundial. Nuestra conclusión es que lo más probable es que los astronautas del Apolo 11 transmitieran todas las señales de audio desde la nave espacial cuando ésta se encontraba cerca de la Luna. Necesitaban hacer la transmisión desde la Luna. Nunca habría sido posible ejecutar el engaño sin un vuelo exitoso o permaneciendo en la superficie de nuestro planeta y transmitiendo las señales desde Tierra. La señal del módulo espacial no solo fue captada por Houston. Debido a la rotación de la Tierra, era necesario que la NASA coordinara con otras estaciones de comunicaciones alrededor de la Tierra para poder recibir las transmisiones las 24 horas del día. Por lo tanto, enviar la transmisión desde la Tierra a través de señales a Houston no era posible.
Entonces, la conclusión es que el Apolo 11 efectivamente voló y transmitió desde la Luna. Pero, ¿cómo simularon el alunizaje? La única conclusión que podemos presentar considera un plan premeditado, donde el grupo de los 37 preparó varias grabaciones de películas de los astronautas practicando durante sus paseos lunares simulados. Esto podían hacerlo durante cualquiera de los ejercicios rutinarios dentro de la instalación de prácticas que contaba con una réplica perfecta de la superficie lunar y un módulo lunar para que los astronautas ejecutaran sus prácticas de salida y entrada en el módulo lunar y las caminatas reales. Como dijo Billy Maher, este grupo de 37 personas consiguió grabar varias tomas de video en el lugar de entrenamiento simulado, y a su vez creó una versión final en cinta magnética que los astronautas del Apolo 11 se llevaron consigo en el Saturno V. Llegamos a la conclusión de que fue esta versión falsa la que simuló los últimos momentos en los que la nave tocó suelo lunar y otras escenas en las que Armstrong y Aldrin aparecían descendiendo del módulo espacial para pisar por primera vez el suelo de la superficie. Eran en realidad solo simulacros de prácticas realizadas en esta instalación de entrenamiento. Estas breves escenas no fueron difíciles de grabar, dado que el centro de entrenamiento era una réplica de la superficie lunar. 7. Despegue del Apolo 11. Que ocurrió el 16 de julio de 1969, cuando el Saturno V despegó hacia el espacio, mientras el mundo entero contenía la respiración por los astronautas del Apolo 11, Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins. Sí, el Apolo 11 se dirige hacia la Luna y, según nuestras conclusiones, llevan consigo el video pregrabado que el mundo vio y escuchó. 8. Aterrizaje del Apolo 11. El 20 de julio de 1969, los astronautas se encontraban en órbita alrededor de la Luna. La NASA nos cuenta que utilizaron la misma trayectoria que siguió el Apolo 10 en la misión anterior. Los astronautas transmitieron imágenes de la Luna mientras se acercaban durante el descenso a la superficie lunar. Pero en algún momento, durante su transmisión real, llegamos a la conclusión de que cambiaron la transmisión y creemos que fue entonces cuando empezaron a enviar el video falso pregrabado del alunizaje y el paseo lunar. En este video pregrabado, el mundo vio cómo el módulo lunar tocaba el suelo, seguido de la salida de los astronautas y el paseo lunar, pero en realidad estaban orbitando la Luna. A partir de ese momento se transmitió el video pregrabado, y creemos que el sonido de las conversaciones era en directo, ya que los astronautas interactuaron con los operadores del centro de control de la misión en Houston, e incluso hablaron en directo con el presidente de los Estados Unidos. El video de los astronautas bajando las escaleras del módulo lunar se transmitió mientras orbitaban la Luna. Vimos a Armstrong descendiendo primero. Sin embargo, se encontraban en el interior de la nave orbitando sobre la Luna, no en la superficie lunar. La famosa frase: un pequeño paso para un hombre, un gran salto para la humanidad, fue probablemente pronunciada por Armstrong desde el interior de la nave espacial en órbita lunar, o quizás también fue pregrabada. No estaba realmente de pie sobre la superficie lunar, como mostró la grabación falsa. En la Tierra, muchas personas estaban muy entusiasmadas con este gran acontecimiento, sin sospechar que no estaba ocurriendo realmente. No fue fácil darse cuenta de este engaño, ya que la transmisión procedía de la Luna. Y como dijimos, fue captada por muchas estaciones de telecomunicaciones en todo el mundo. Durante las 21 horas y 36 minutos restantes se transmitieron otras escenas pregrabadas, supuestamente desde la superficie lunar. Finalmente, la nave espacial del Apolo 11, que nunca aterrizó y que estaba realizando órbitas alrededor de la Luna, emprendió el regreso a la Tierra y los astronautas fueron recibidos como héroes. Tras un periodo de cuarentena, dieron la vuelta al mundo y regalaron fragmentos de las rocas lunares que recogieron.
Es interesante saber que uno de estos fragmentos, que se encuentra actualmente en el Museo Nacional Holandés, Rijksmuseum, que exhibía esta roca, resultó ser un fósil petrificado de un árbol. Esta es una roca de la Tierra, no de la Luna. Después del regreso, los astronautas del Apolo 11 fueron sometidos a cuarentena durante 3 semanas. ¿No sabemos lo que realmente sucedió durante este tiempo? Tal vez podamos tener una pista de lo que Billy Meier dice aquí. Y todos los que formaron parte de este engaño, todos fueron hipnotizados, y luego tuvieron falsos recuerdos, recuerdos posthipnóticos, etcétera, etcétera. Y luego creyeron que realmente lo habían experimentado. Todos ellos, los que alegaron haber estado en la Luna, y luego llevaron recuerdos falsos dentro de sí durante toda su vida. Quizás durante el periodo de cuarentena, los 3 astronautas fueron sometidos a hipnosis inducida por drogas, consiguiendo implantar falsos recuerdos. La hipnosis inducida por drogas de los astronautas les haría recordar que estaban caminando sobre la superficie lunar, aunque solo lo hubieran hecho en el lugar de entrenamiento. 9. El primer hombre en la Luna. El 19 de noviembre de 1969 fue un día histórico. Se realizó el alunizaje del Apolo 12. Los Pleyaren no dicen abiertamente que este sea el primer alunizaje, pero concluimos que lo fue, porque explican que el Apolo 12 aterrizó en la Luna. Es la primera vez que una nave espacial de la Tierra, tripulada por astronautas, aterrizó en la Luna. Descendieron no muy lejos del sitio de la sonda Surveyor 3, que había llegado unos años antes. Conrad fue el primer astronauta que pisó la Luna. Cuando bajó y dio los primeros pasos, dijo: ¡Hurra! Puede que haya sido pequeño para mí, pero es un paso largo para mí. Sin duda podemos felicitar a Conrad y a la NASA por este logro. Después de esto, ya era más seguro que el aterrizaje en la Luna era factible. Fue entonces cuando ocurrió el segundo engaño del programa Apolo. El segundo engaño tuvo lugar en 1970. Y creo que realmente debería mencionar esto ahora. Viajaron durante 6 días con el Apolo 13. Y como se dijo, de nuevo todo manipulado y todo bajo hipnosis y drogas, etc. Que hubo un fallo técnico con la cápsula espacial. Eso se ha dicho. Y que volvieron a la Tierra sin haber podido aterrizar. Regresaron y han dicho que no fueron capaces de ejecutar el alunizaje. Es lo que dijeron, pero eso no es cierto. Entonces, el Apolo 13 no tuvo un accidente como declararon. ¿Por qué nos dijeron eso? 10. Despegue del Apolo 13. El 11 de abril de 1970, el Apolo 13 despegó llevando más combustible del que necesitaba. Según la NASA, serviría para probar los cohetes de las futuras misiones en las que llevarían más carga. ¿Por qué tenían más combustible? Bueno, muy pronto iba a quedar claro que no había nada que el Apolo 11 hubiera dejado en el Mar de la Tranquilidad, la zona de la Luna donde supuestamente aterrizó el Apolo 11. También estaba claro que pronto, en un futuro no muy lejano, otras naciones y viajes a la Luna, o quizás incluso telescopios muy potentes, notarían que no había nada allí, y descubrirían que el alunizaje del Apolo 11 había sido un engaño. Así que, el mismo grupo de 37, que orquestó el engaño del Apolo 11, organizó el engaño del Apolo 13. ¿Cuál era la verdadera misión secreta del Apolo 13?
Veamos este clip en el que Billy Maher habla de ello. Fue una operación rápida la que se llevó a cabo. Sin embargo, sí aterrizaron en la Luna. Y precisamente donde se suponía que tenía que haber aterrizado el Apolo 11, para colocar allí esos instrumentos, que se suponía que se habían dejado allí antes, y también para dejar huellas. Y esto se hizo con la previsión de que en el nuevo milenio, en el que vivimos ahora, cuando los americanos, o los chinos, o los rusos fueran a la Luna, encontrarían esos instrumentos, y entonces pudieran decir, el Apolo 11 sí estuvo allí, después de todo. Llegamos a la conclusión de que la verdadera misión del Apolo 13 era la de transportar todos los instrumentos que llevaba el Apolo 11 y colocarlos en la superficie de la Luna, donde habría aterrizado el Apolo 11, en el Mar de la Tranquilidad. Suponemos que los astronautas del Apolo 13 conocieron los cambios en el plan original y la misión real, pero probablemente en el último momento, cuando ya no había marcha atrás. Llevaban más combustible del que necesitaban. ¿Por qué? Quizá lo que realmente querían era acelerar el cohete con sus diferentes etapas para llegar más rápido a la Luna. Un viaje a la Luna puede hacerse de diferentes maneras. Utilizando menos combustible y empleando más tiempo. O utilizando más combustible y llegando más rápido. Hasta ahora el récord de llegar más rápido a la Luna lo tiene el Apolo 8, en solo 2 días y 20 horas. El Apolo 13 podría llegar en el mismo tiempo, o incluso antes. Fue una curiosa coincidencia que el Apolo 13 estuviera comandado por James Lovell, quien también piloteó el módulo de mando del Apolo 8. También fue curioso que uno de los astronautas de esta misión fuera sustituido por otro, porque se sospechaba que podía estar enfermo. Pero en realidad nunca estuvo realmente enfermo. O que la misión original estaba prevista para el 12 de marzo, pero se trasladó hasta abril, para dar más tiempo a la planificación, según la NASA. Se cree que el Apolo 13 estaba destinado a volar lentamente hacia la Luna, por inercia, sin forzar los motores. Pero creemos que el combustible extra necesario se utilizó en realidad para aumentar la velocidad, para asegurarse de que aterrizarían antes en el Mar de la Tranquilidad. Deducimos que su necesidad de llegar allí en poco tiempo, el 13 de abril, se debía a que la fase de la Luna sería la misma que el 20 de julio de 1969, durante la llegada del Apolo 11. Comparemos en esta figura los lugares de aterrizaje del Apolo 11 y del Apolo 13. Una misión rápida del Apolo 13 permitiría su llegada el 13 de abril. Observamos que la fase lunar es la misma el 20 de julio de 1969 y el 13 de abril de 1970. Esto sugeriría que la elevación del Sol sobre el horizonte, en el Mar de la Tranquilidad, era muy similar a lo que era cuando el Apolo 11 debería haber aterrizado. De este modo, cualquier foto o video tomado de esta región durante la misión Apolo 13 parecería real, como si hubiera sido tomado durante la misión del Apolo 11, lo que no habría sido posible si el Sol estuviera más alto o más bajo. Si la proyección de sombras hubiera sido demasiado corta o demasiado larga sobre la superficie lunar, se habría revelado el engaño. La diferente posición vertical del Mar de la Tranquilidad en la figura se debe a un fenómeno llamado libración lunar. 11. Houston, tenemos un problema. El 13 de abril de 1970, 2 días y 8 horas después del despegue, el Apolo 13 informó de un problema. Creemos que en realidad no pasó nada. Tal vez ya estaba muy cerca de aterrizar o ya estaba en la superficie de la Luna.
Descendieron en el Mar de la Tranquilidad, en la Luna, en el emplazamiento del Apolo 11. No había mucho tiempo que perder. Como nos contó Billy Meier, fue una misión rápida la que llevó a cabo el Apolo 13. Los astronautas instalaron rápidamente los mismos equipos e instrumentos que había llevado antes el Apolo 11. Caminaron dejando huellas. Tomaron varias fotos y videos. Estas imágenes, fotos y videos fueron difundidas posteriormente por la NASA como si fueran del Apolo 11, cuando en realidad fueron tomadas por la tripulación del Apolo 13. Parece que el famoso video en el que se ve a Armstrong y a Aldrin descendiendo y caminando sobre la superficie lunar, que se transmitió mundialmente el 20 de julio de 1969, era claramente falso. Es decir, filmado en un estudio de grabación. Podemos ver cómo el horizonte de la Luna está inclinado, unos 13 grados, y parece estar curvado. La explicación dada por la NASA fue que la cámara exterior del módulo lunar estaba inclinada. Pero esto no podía ser cierto, porque en el video se ve claramente a los astronautas caminando de forma vertical. Si la posición del horizonte de la cámara estaba inclinada, también lo habría estado la posición de los astronautas. Otras fotos y videos también deducimos que fueron tomadas por el Apolo 13 mientras se encontraba en el Mar de la Tranquilidad, donde el horizonte se ve plano y no con pendiente. Tal vez cuando grabaron el video en el centro de entrenamiento, el que transmitieron los astronautas del Apolo 11 simulando que ocurría ese evento, se hizo simulando un terreno inclinado y no horizontal. Este video, que muestra el momento en que izan la bandera estadounidense, sí parece real. Es similar al momento en que los astronautas izan la bandera en la misión Apolo 17. La bandera se mueve de forma similar, y las botas de los astronautas esparcen polvo lunar que cae lejos de ellos. Ese efecto no es reproducible con la arena en la Tierra. Con menor gravedad, como en la Luna, el polvo cae más lejos de lo que lo haría en la Tierra. El video del izado de la bandera del Apolo 11, que vemos hoy, probablemente se grabó en el Apolo 13. Con el tiempo, la NASA ha cambiado algunas de las imágenes falsas del estudio, tomadas durante el entrenamiento del Apolo 11, y las ha mezclado con los videos y fotos reales del Apolo 13. Y en este video vemos un terreno horizontal, en cierto modo plano, y no inclinado, que no es el mismo que el video grabado en el estudio. Además, entendemos que los astronautas debían utilizar una sola cámara de televisión para grabar tanto el descenso de la escalera como el izado de la bandera estadounidense. Pero en realidad tenemos dos cámaras que no son iguales. Una de ellas estaría en la superficie de la Luna durante la misión Apolo 13 y la otra en el estudio de grabación. Todas las cámaras tienen características que dependen de sus mecanismos internos y del tipo de lente. Cuando vemos el video de la puesta de la bandera, podemos detectar algunas imágenes fantasma u objetos brillantes. Por ejemplo, aquí vemos a un astronauta de aspecto fantasmal caminando por la Luna. La posición de la imagen fantasma es simétrica con respecto a la línea central de la cámara. También vemos otra imagen, de aspecto fantasmal, del reflejo brillante de uno de los soportes del módulo lunar. Pero no vemos estas imágenes fantasmales en el clip que muestra a Armstrong y Aldrin descendiendo y caminando alrededor del módulo lunar. Podemos ver que en algún momento, los astronautas son iluminados por el sol, pero no encontramos estas imágenes de aspecto fantasmal en este video del Apolo 11. Llegamos a la conclusión de que se trata de dos cámaras diferentes, como dijimos. Creemos que los videos que muestran las actividades realizadas en la Luna durante la misión Apolo 11 tienen una mezcla de imágenes grabadas en el estudio e imágenes del Apolo 13. Esta deducción explica por qué vemos un terreno inclinado y no un horizonte plano.
Debido a la falta de imágenes de aspecto fantasmal en el video de la NASA del Apolo 11, que muestra a los astronautas descendiendo para el supuesto primer alunizaje y paseo por la superficie lunar, y al terreno inclinado, deducimos que no pudo grabarse en el mar de la tranquilidad de la Luna. Nos preguntamos, ¿por qué no han sustituido el famoso video falso de Armstrong y Aldrin descendiendo de la escalerilla del Apolo 11 por otro mejor, del Apolo 13? Deducimos que una posible razón es que no tienen un video equivalente de buena calidad, grabado en ese momento exacto. Otra posible razón podría ser que innumerables personas ya han observado ese momento histórico del primer paso en la Luna y mucha gente podría haber hecho su propia grabación de este acontecimiento. Esto habría hecho problemático cambiar el video falso, ya que podría haber desenmascarado el engaño. Los astronautas del Apolo 13, tras dejar todo el equipo y las huellas en el mar de la tranquilidad, regresaron rápidamente en su nave espacial a la Tierra. Simularon todo el proceso de recuperación de los supuestos daños sufridos en la nave, que nunca se produjeron. Al acercarse a la Tierra y separarse del módulo de mando para volver a entrar en la atmósfera terrestre, suponemos que podrían haber detonado a distancia una pequeña carga explosiva, que dañó un costado del módulo de servicio. Tomaron una foto desde la cápsula, como prueba de los daños. Luego descendieron hacia el océano. Lo más probable es que los astronautas del Apolo 13 sufrieran una hipnosis similar inducida por drogas que también creó falsos recuerdos en sus mentes para ocultar los hechos reales. En el informe de contacto Pleyaren número 231, el extraterrestre Quetzal menciona que las 4 personas responsables de realizar las sesiones de hipnosis a los astronautas del Apolo 11 y Apolo 13 murieron todos, accidentalmente. En el siguiente clip, usted encontrará una explicación que Belly da sobre las consecuencias para las personas que podrían ser consideradas una amenaza para la preservación del engaño. Y cuando pudiera convertirse en una amenaza, alguna de estas personas, que era solo un pequeño puñado, aún vivas, pudieran convertirse en una amenaza, entonces simplemente morirían en algún tipo de accidente. También es interesante saber que Belly nos cuenta que Semia se transportó al señor Stalinge, ayudante de Von Braun, a su nave. Billy estaba allí cuando Semia se lo interrogó. Él les confesó el engaño hecho en el programa Apolo. No sabemos si el señor Stalinge recordó más tarde aquel sorprendente incidente de ser transportado a una nave espacial Pleyaren. El señor Stalinge ya ha fallecido. 12. ¿Dónde están las cintas? En el año 2005, la NASA atendió a las peticiones de jubilados de la NASA y otras personas interesadas que buscaban 14 cintas originales, que contenían los videos y toda la telemetría oficial del viaje del Apolo 11. La respuesta oficial fue que se habían perdido y nunca se encontraron. La NASA afirma que las cintas pueden haber sido grabadas encima de otras durante misiones posteriores del Apolo, borrando por tanto los registros originales. Resulta sorprendente y sospechoso que la NASA perdiera una información tan vital e histórica sobre el primer alunizaje del Apolo 11 que se transmitió a toda la Tierra. 13. ¿Pruebas del alunizaje del Apolo? En el año 2009, la sonda Reconocimiento Lunar, mientras estaba en órbita de la Luna, tomó fotos de buena resolución de varios lugares de la superficie. Y entre ellas mostró el supuesto lugar de aterrizaje del Apolo 11 en el Mar de la Tranquilidad. Se ve la base del módulo lunar, algunos instrumentos y huellas. Estas imágenes sirven para desmentir a los teóricos de la conspiración que afirman que el Apolo 11 de la NASA nunca aterrizó en la Luna. Deducimos que esta imagen nos muestra en realidad las huellas, los instrumentos y la base del módulo de aterrizaje dejados por el Apolo 13.
confiamos en que la información, las deducciones y las conclusiones aquí presentadas sean evaluadas con una mente abierta, racional y lógica. Esperamos que esto no sea visto como una teoría conspirativa más, y también esperamos que no aparezcan de repente teorías conspirativas posteriores que ayuden a ocultar la verdad de estos hechos. Estas conclusiones y deducciones se basan en revelaciones hechas por los extraterrestres Plejaren, que han estado contactando a Bell y Maher durante décadas. Llegamos a la conclusión de que es un verdadero logro haber llegado a la Luna y posteriormente aterrizar las naves espaciales Apolo 12, 13, 14, 15, 16 y 17 en la Luna. Fue realmente admirable que la NASA llevara a cabo estas misiones con la tecnología disponible en aquel momento. Creemos que el engaño no era necesario, que el Apolo 11 podría muy bien haber sido capaz de aterrizar con éxito en la Luna. Pero quizás, debido a deseos políticos de poder, supremacía y el posible miedo al fracaso, alimentaron los intereses de aquellos deseosos de engañar al mundo y mantener su ventaja. Creemos que los propios astronautas del Apolo 11 y 13 fueron víctimas de este colosal engaño, así como toda la población mundial. Es imperativo que como seres humanos comprendamos por fin y por completo el papel increíblemente importante que los errores y los fracasos desempeñan en nuestras vidas. Cometer errores es una parte necesaria de un proceso de aprendizaje eficaz y natural. Intentar dar la falsa imagen de que no podemos fallar o de que somos perfectos, como en el caso del engaño del Apolo 11, solo conduce a consecuencias innecesarias y desagradables. Debemos estar preparados, dispuestos y tener permiso para cometer errores en la vida, de modo que podamos desarrollar eficazmente el conocimiento y la sabiduría experienciales necesarios para evolucionar. Si no reconocemos nuestros errores, nunca aprenderemos. El mundo materialista actual de leyes, política, religión y sistemas creados por el hombre en realidad castiga los errores y por lo tanto nos impide aprender, crecer y en última instancia, evolucionar. John Canary, en su discurso ante la Asociación Americana de Periódicos, el 27 de abril de 1961, dijo: Un error no se convierte en una falta grave hasta que te niegas a corregirlo. El camino hacia nuestra evolución compartida requiere la libertad de cometer errores, seguida de una corrección del comportamiento hacia lo mejor y lo bueno. Todos tenemos el mismo impulso interior para hacer aquello para lo que hemos nacido. Ser libres e independientes.